Sí, lo mandé por sí. Ya. Sí, así sí. Sí, lo mandé. Ah, no sé. Haces que uno ya lo mandó. Sí, vamos a ver. Está grabando. ¿Ah? ¿Al qué? Sí, pero sí. A la media hora me ayudáis con el coxi. Bueno, creo que nada, gracias a todos los que tuvieron esta nueva versión del seminario que quiero usar. Me va a presentar Francisco Barría. Va a hablar sobre ondas gravitacionales y la propagación anómala de la polarización como evidencia observacional de la realidad. Entonces, un aplauso a Francisco. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿cierto? Es un placer estar aquí presentándole el trabajo de tesis en el fondo a usted. Bueno, como mencionó el Nico, entonces, el trabajo trata sobre la propagación anómala de la polarización en geometría de Riemann-Cartan para encontrar, digamos, de alguna forma, si existe la posibilidad de encontrar alguna evidencia observacional de la torsión, ¿cierto? En el fondo, el objetivo principal de el proyecto investigacional en que trabajé es intentar acotar un poco la pregunta sobre si la torsión es algo que físicamente existe o no. ¿Okay? Y para eso, ¿cierto? Intentamos extender la fenomenología de ondas gravitacionales a una geometría de Riemann-Cartan, ¿cierto? Entonces, por eso el uso de ondas gravitacionales como sondas para encontrar evidencia observacional de la torsión. Entonces, bueno, la estructura, vamos a intentar profundizar un poco en esta motivación. Vamos a hablar un poco del análisis diagonal en ondas gravitacionales. Y después veremos cómo la torsión influye en la propagación de la polarización de los fenómenos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cierto? La acción de Einstein-Hilbert, que imagino que es bien familiar para todos, y la respectiva de ecuaciones de campo de Einstein, ¿cierto? Donde todos sabemos que en la teoría estándar de la gravedad, ¿cierto? En realidad general, los grados de libertad son los grados de libertad métricos, y el concepto de una derivada covariante queda parametrizado por la condición de Aristóteles, ¿cierto? Es importante notar que entonces tenemos ecuaciones de segundo orden para la métrica. Ahora, algo que se puede hacer sin salirnos del marco de Einstein todavía es considerar el formalismo de forma diferencial, ¿cierto? Donde la estructura métrica ahora puede quedar parametrizada por el Filbine y la estructura fin parametrizada por medio de la conexión de Lorentz. ¿Ya? Dentro de este contexto aparecen, ¿cierto?, la constante de estructura de Moore-Cartan, ¿cierto? No la constante, la ecuación de estructura, ¿cierto? Que nos entregan la curvatura de Lorentz y la torsión. ¿Ok? En gravedad, ¿cierto? En la gravedad estándar, la curvatura es siempre protagonista. No obstante, una observación que hizo Moore-Cartan casi en simultáneo con el descubrimiento de la relatividad general es que no solo existe la curvatura, hipotéticamente hablando, no solo existe la curvatura del espacio-tiempo, sino que también la torsión. ¿Ya? Un detalle aquí
mencionar importante es que la conexión de spin viene haciendo la conexión del gauge del grupo de Lorentz, ¿ya? Y esta curvatura de Lorentz no es más que el field strength asociado a esa conexión. Y por otra parte, cuando uno establece la condición de torsión igual 0, en el fondo es fijar esta ecuación igual 0, y ahí podemos ver que uno puede despejar la conexión como derivadas primeras del Hilbert. ¿Okay? Y de ahí viene el concepto de lenguaje de primer orden, lenguaje de segundo orden. Porque cuando yo considero la torsión igual 0, uno tiene derivadas segundas para la métrica, pero si la torsión es distinto de 0, uno tiene derivadas primeras para la métrica, pero también tiene derivadas primeras para la conexión, ¿cierto? Entonces, cuando consideramos la condición de torsión distinto de 0, estamos haciendo que tanto metricidad como afinidad sean grados de libertad independiente, ¿ya? Y eso es la importancia de las geometrías de Riemann-Cartan. Entonces, ¿qué importancia tiene introducir la torsión en todo esto? En el fondo, es que, como mencionamos, la curvatura de Lorentz es distinta a la curvatura de Riemann. ¿Por qué? Porque la curvatura de Lorentz tiene dependencias que dependen de la torsión, ¿ya? Este bichito que está acá, el kappa, es conocido como contorsión y de alguna manera va a parametrizar los grados afines en esta ecuación, ¿ya? Entonces la curvatura de Lorentz va a tener un pedacito que es la curvatura de Riemann más contribuciones de la contorsión, ¿ya? Y estas contribuciones de la contorsión hacen que la torsión en sí mismo se comporte como una fuente de curvatura extra, ¿ya? Una fuente de curvatura extra a la curvatura de Riemann estándar. Y por lo tanto, la torsión ahí aparece como un candidato a materia oscura. ¿Ok? Bueno, y no solo eso, también limita el efecto inflacionario y de alguna manera alivia el problema de la tensión de Haber. Entonces, pareciese ser que la torsión podría aliviar algunos problemas de la convología de la gravitación estándar. ¿Ok? El problema es que existen muchas familias de teorías con torsión, ¿cierto? Desde la teoría más simple posible, que es la teoría Einstein-Cartan-Sima-Kibble, que básicamente considera el mismo lagrangiano de Einstein-Hilbert, solo que con la metricidad y la afinidad como grado de libertad independiente. Y por lo tanto con ecuaciones dinámicas distintas. Hasta ecuaciones mucho más complicadas que consideran acoplamientos no minimal con campos escalares como son las teorías del tipo Jordinsky. Entonces, tenemos un candidato a materia oscura en el fondo que está descrito por muchas familias de teoría. En el fondo, ese es un problema. Ahí es donde aparece, ¿cierto?, las ondas gravitacionales como una evidencia a encontrar evidencia observacional de la torsión. ¿Por qué? Porque uno puede calcular, ¿cierto?, ideas que la torsión va a interactuar débilmente con los fermiones y no va a interactuar con bosones. Eso establece que va a ser difícil encontrar evidencia de la torsión por medio de la física particular. ¿Ya? Entonces, por eso buscamos por medio de la onda gravitacional. Entonces, pasaron 100 años entre que Einstein diera las primeras predicciones de ondas gravitacionales hasta las mediciones del año 2016. No obstante, fue aún más revolucionario el evento del 2017 de un sistema binario de estrellas de neutrones. Porque ahí no solo se midió nuevamente la radiación gravitacional, sino que se midió en simultáneo con su contraparte electromagnética, estableciendo constraints sobre las teorías tensoescalares, o las teorías torsionales, mejor dicho. ¿Ok? ¿Qué tipos de constraints? O sea, el hecho de que la propagación de la onda gravitacional es la misma que la propagación de luz, dentro de un marco experimental que es del orden de la clave de Marquez. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Insisto, repito, nos permite establecer un constraint, ¿cierto? Refuta todas las teorías con torsión que predigan una propagación de la onda gravitacional distinta de la luz. ¿Ok? Y en ese sentido, la teoría SSK, recordemos que es la teoría de contorsión más simple posible, que es Einstein-Hilbert con afinidad y metricidad como grado de libertad independiente, concuerda con estos constraints. ¿Ok? Bueno, en estos papers se calculó, ¿cierto?, que tanto en el análisis iconal, vamos a ver un poquito más adelante que el análisis iconal, la velocidad de propagación y la relación de dispersión en la teoría de Einstein-Cartan se conserva respecto a la relatividad general. No obstante, en este segundo paper, se demostró que en el orden subdominante, las relaciones para la propagación de la amplitud y la polarización se ven afectadas. ¿Ok? Entonces, para hablar un poquito de estas propagaciones anómalas,
tenemos que introducir ciertos conceptos de operadores diferenciales en esta geometría de Riemann-Cartan. ¿Ok? No me voy a detener mucho en estos detalles matemáticos, pero sí voy a hablar de que básicamente aquí uno tiene el operador contracción, de esta forma, la derivada, la coderivada covariante, ¿cierto? Y una generación de la derivada de pi. O sea, básicamente tomamos estos tres operadores de la geometría de Riemann usual y lo extendemos a su contraparte en Riemann-Cartan. ¿Ok? El único detalle aquí, según yo, en comparación a estos operadores usuales que están escritos en la base ortonormal en vez de la base coordenada. Sí, y un operador que se me va a mencionar acá es el de solito, que de alguna manera lo introducimos más arriba en la ecuación de campo. Sería la derivada covariante, ¿cierto?, con la conexión de Lorentz. Bueno, con estos operadores diferenciales podemos definir la generalización de los operadores de onda de RAM y de Beltrami y la generalización de la identidad de Weissenberg. ¿Por qué es importante? Porque con esto de alguna manera vamos a parametrizar las perturbaciones a primer orden de la ecuación de campo. ¿Ok? Bueno, y por último, estos operadores de onda generan un superálgebra cerrado, ¿cierto? No, abierto, perdón, superálgebra abierto. Y de los operadores de diferencial, ¿cierto? ¿Por qué superálgebra? Porque tenemos no solo relaciones de computación, sino que relaciones de anticomputación, es decir, tenemos operadores que generan un comportamiento fermiónico y un comportamiento bosónico. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estas herramientas no son solo para gravedad, ¿cierto? Estos operadores diferenciales, digamos, se pueden aplicar en cualquier estudio, ¿cierto?, que uno está haciendo una geometría Riemann-Cartan. En particular, de hecho, tienen aplicaciones en supersimetría, etc. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al análisis con él. ¿Ok? Entonces, con los operadores de onda, como mencioné, se acabó la lista. Con los operadores de onda, como mencioné, vamos a definir este operador de aquí, que parametriza las perturbaciones a primer orden de las ecuaciones de campo. Entonces, bueno, este operador W, repito, parametriza las perturbaciones de las ecuaciones de campo. Se puede extender en su análisis diagonal en un orden dominante y en un orden subdominante. ¿Qué es el análisis diagonal? El análisis diagonal se considera, bueno, es algo más general de onda. El análisis diagonal es considerar el límite, ¿cierto?, cuando la longitud de variación de la onda es mucho menor que la longitud de variación del background, ¿cierto? Porque si la longitud de onda, ¿cierto?, de la onda gravitacional variara de la misma forma que la escala del background, en realidad no tendría una onda, sino que un background, ¿cierto? A ver, esto me gusta buscar en general. Y sí, ya, entonces, claro, lo que yo mencionaba es que, claro, en el análisis canal uno puede tener cierto espacio-tiempo que en lo general puede estar curvado. ¿Qué tan curvado? Bueno, depende, digamos, de las concentraciones de energía que yo tengo. Ahora, esto entonces va a variar a una escala L sub B, ¿cierto? Yo para poder tener una onda efectivamente bien definida, tiene que variar con una longitud de onda mucho más pequeña que el mismo background, ¿cierto? Si no, no tengo una onda. Cierta longitud de onda. Esta longitud de onda se iguala con la longitud del background, en realidad no tengo una onda, sino que tengo un medio. ¿Ya? Entonces, de esta condición de lambda barra mucho menor que lambda b, uno puede encontrar un parámetro epsilon, que es lambda barra sobre lambda b, que va a ser mucho menor que 1. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando tenemos parámetros que son infinitesimales, mucho menor que 1? Que los podemos utilizar como parámetros de expansión, parámetros perturbativos en el fondo. Y, por eso, y con ese parámetro podemos expandir, con ese parámetro,
Perfecto. Entonces, con este parámetro podemos expandir este operador en lo que se conoce como la expansión iconal. ¿Ya? Y esa expansión, digamos, se puede ver aquí abajo, ¿cierto? Donde expandimos las perturbaciones como una amplitud en el fondo por una base. O sea, sí, claro, esta amplitud termina siendo la base de polarizaciones y acá la fase. Entonces podemos separar esta expansión, ¿cierto? En un orden dominante y un orden subdominante. Y aquí ya viene lo entretenido, ¿cierto? Lo nuevo. Y es que cuando yo analizo el orden subdominante, encuentro la misma relación de dispersión que relatividad general. Y bueno, mediante calculando la derivada direccional de ese número de onda, en el fondo, yo encuentro que es la geodésica asociada a la propagación de la onda gravitacional, que van a ser eventos tipo luz. ¿Cierto? Entonces esto me dice que la onda gravitacional se mueve a la misma velocidad que la luz y básicamente en la misma dirección. Ahora, cuando analizamos el orden subdominante de esa expansión iconal, encontramos correcciones a la propagación de la amplitud y a la propagación de la polarización. ¿Ok? Este J de aquí viene siendo como el número de rayos de onda gravitacional, ¿cierto? Que se parametriza por la amplitud al cuadrado por el número de onda. Y este P mu, en el fondo, es el tensor de polarización. ¿Ok? ¿Por qué estas ecuaciones son distintas a la relatividad general? Porque ambas ecuaciones son cero. El lado izquierdo, el lado derecho de las ecuaciones es cero en relatividad general. Y podemos ver que esto es consistente con nuestro caso en Einstein-Cartan, porque si consideramos el límite de torsión igual a cero, ambas relaciones retornan a la relatividad general. ¿Ok? Esta ecuación, bueno, ya está calculado. Claro, esta propagación anormal de la polarización. Y está en órdenes de magnitud por debajo de la sensibilidad de detectores futuros como por ejemplo LISA. ¿Ok? No obstante, está abierta la posibilidad de encontrar que la propagación anormal de la polarización fuera algo potencialmente medible. Y ese fue el enfoque del estudio, ¿cierto?, de mi proyecto de tesis magíster. Encontrar escenarios posibles donde encontrar soluciones particulares de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora hablemos un poco de qué es la polarización. ¿Cierto? En el fondo la polarización termina siendo como la base de la amplitud de una onda. ¿Ok? Y en esta teoría de Einstein-Cartan-Sima-Kibble, la diferencia con relatividad general es que no solo tenemos los modos de polarización lineal y cruzado, sino que tenemos modos de polarización longitudinales. Este modo de polarización X, que es una perturbación en el plano XZ, el I, que es una perturbación en el plano IZ, y el L, que es una perturbación en el eje de propagación. ¿Ok? Y esta polarización B son perturbaciones concéntricas en el plano transversal. Claro, entonces en un punto inicial fue la percepción, la intuición, era ver si en estas teorías con torsión estos modos de polarización influían, a diferencia de la relatividad general. Y bueno, igual es difícil, ¿ya? Entonces, la solución a la ecuación que planteamos antes, más o menos va a tener esta estructura, que no es más que la combinación lineal de los modos de polarización. ¿Ok? Pero, ¿qué condiciones satisface la polarización? Bueno, primero que todo, la polarización es un tensor complejo. Y satisface normalización. Y está, digamos, modos longitudinales van en un orden que es mucho menor que epsilon al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la pregunta inicial era ver si esta jerarquía de los modos de polarización se conservaba o se modificaba con respecto a la relatividad general. ¿Ok? Ya, dicho eso, ya entonces, ¿cuál fue la metodología para resolver la ecuación antes mostrada? Recordemos cuál es la ecuación que queremos resolver, está acá abajo. Y fue considerar casos particulares. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las dos condiciones físicas que utilizamos para simplificar la ecuación? Fue primero que todo considerar fuentes de ondas gravitacionales fermiónicas, ya que es bastante natural en el fondo, porque a niveles clásicos, digamos, a gran escala,
la mayoría de las fuentes de materia van a satisfacer la ecuación de Dirac, ¿cierto? Entonces, consideramos materia que satisface la ecuación de Dirac, porque como mencionamos antes, la torsión interactúa débilmente con los fermiones y no interactúa con los bosones. Por eso la ecuación de Dirac también es una buena aproximación. ¿Ya? Entonces, cuando uno calcula el tensor de spin asociado a la ecuación de Dirac, encuentra algo de este estilo, que es proporcional a la corriente axial. ¿Ya? Este J rho, se me fue a escribirlo por aquí, pero viene siendo la corriente axial. Bueno, y evaluando esto en las ecuaciones de movimiento, ya recordemos que la torsión es una relación algebraica con la convención de spin. Encontramos que esta es la torsión asociada a ciertas fuentes fermiónicas. Ya, o sea, si yo tengo una fuente de torsión que satisface la ecuación de Dirac, la torsión asociada va a ser una torsión axial. ¿Ok? Entonces, evaluando esta torsión en la ecuación que teníamos originalmente, la ecuación se reduce a algo de acá. ¿Ok? Y bueno, esto es un alivio y es bien bueno porque pasamos de una ecuación que era no lineal a una ecuación lineal. ¿Ok? Es resoluble en el fondo. Y no, hay un poco de álgebra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando las desviaciones en la ecuación diagonal para la polarización. ¿Ya? En relatividad general, entonces, tenemos que una ecuación en el fondo de conservación. No obstante, en Einstein-Cartan aparece una contribución que depende de la torsión. Este parámetro A viene siendo la componente axial de la torsión, ¿cierto? Yo siempre puedo separar un índice de rango 3, o sea, un tensor de rango 3 con dos índices antisimétricos, una parte tensorial, una parte axial y una parte vectorial, ¿cierto? Y el caso fermiónico lo reduce a algo puramente axial, ¿ok? Entonces mi ecuación ahora no depende, digamos, de todas las componentes de la torsión, solamente de la contribución axial. ¿Por qué? Porque la torsión fermiónica es axial, ¿ok? Entonces, ¿qué parametriza los grados torsionales, digamos, en esta ecuación 12? Es SA, que es, repito, la componente axial de la torsión. Y ese término, entonces, contribuye o desvía respecto a la relación de relatividad general. ¿Y ese N que tenía ahí que corresponde? Ya, SN, sí, buena pregunta también, esto lo tuve que haber agregado acá abajo, no lo hice. SN viene siendo este paréntesis que está acá. Si se fijan, esto puede tomar forma de una ecuación de autovalores, ¿cierto? Yo puedo sacar una métrica y una delta acá y parametrizar esto por un PM, que es lo que está acá abajo. Ya. ¿Ok? Entonces, claro, este operador N en el fondo no son más que los símbolos de la chiquita, una métrica y unas deltas de crónica. Y bueno, aquí lo otro también interesante es encontrar que cuáles son las soluciones de esta ecuación van siendo estas componentes PA, ¿cierto? Porque ese tensor de polarización dijimos que es una combinación lineal de los modos de polarización, ¿cierto? Entonces hay que encontrar soluciones para esos P chiquititos. Ahora, metiéndole un poco de matraca, ¿cierto? A la ecuación en el fondo, uno puede llegar a expresarla de esta forma de acá, ¿ya? Donde se hicieron dos cosas. Primero que todo, considerar el caso de weak torsion, ¿ya? ¿Qué significa el caso de weak torsion? Es que yo voy a tener, por ejemplo, puedo tener un sistema binario, ¿cierto? De dos cosas que están rotando una con respecto a otra, ¿ya? Entonces, el proceso de emisión, la idea es que el proceso de emisión sea equivalente a relatividad general, pero que sea la propagación que se dé las desviaciones, ¿ya? ¿Ok? En esa línea, uno podría proponer, ¿cierto? En el fondo esto de bonanzas, que la polarización en Einstein-Cartan sea solamente una combinación lineal de los modos de relatividad general. ¿Y por qué? Bueno, porque puedo, y porque por otra parte yo sé que los modos de polarización, digamos, longitudinales aportan muy poco, ¿cierto? Respecto a los dos, tienen una jerarquía mucho menor. Y por otra parte, en mis ecuaciones yo no veo ningún mecanismo que nos haga levantar del orden subdominante al orden dominante, ¿cierto? Entonces, en el fondo, yo puedo proponer que en Einstein-Cartan la propagación solamente sea a lo mucho una combinación lineal de los modos de relatividad general, porque no voy a tener otro, ¿cierto?
no tengo otro en, los modos, en el orden dominante de la expansión regular, en el fondo. ¿Ya? Entonces, imputeando esta ecuación, o sea, este ANSAT, ¿cierto? En la ecuación, yo puedo escribir ahora la ecuación no como una ecuación diferencial para los P, sino que una ecuación diferencial para el S. ¿Se entiende? Bueno, esta es en el fondo funcionan así algo como una matriz de scrambling, ¿ok? Porque de alguna manera te están diciendo cómo se hablan los modos de polarización relativa general producto de la torsión, ¿ok? Entonces ahora la ecuación que teníamos en un inicio, ¿cierto? Para el caso axial, va a ser una ecuación, ¿cierto? Para los S, que son los S, entonces la componente de esta combinación lineal de los modos de relatividad general. Y, bueno, como mencionábamos en el caso West Torsion, donde el proceso de emisión tiene que ser equivalente a relatividad general, entonces en el instante de emisión de la onda, esto tiene que ser equivalente a relatividad general. Por eso ponemos ahí la delta en realidad. ¿Okay? Entonces en el instante de emisión, la polarización en Einstein-Cartan es la misma polarización que en relatividad general. Y bueno, entonces, bueno, tenemos una ecuación para el S, que depende de dos parámetros libres en el fondo, que hacen la conexión de spin libre de torsión y la componente axial de la torsión, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo este punto de la ecuación y no solamente las soluciones? Es porque esta ecuación es el desarrollo máximo independiente de cualquier geometría, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar esto ahora para el caso de la cosmología, yo considero la conexión en el caso cosmológico. Si yo quiero encontrar ahora soluciones en el caso de una simetría esférica, aquí puedo evaluar, ¿cierto? Una conexión para una simetría esférica. ¿Ya? O sea, en el fondo, este punto de la ecuación es el punto más independiente de la geometría de fondo. Ya todo lo que hemos hecho para atrás es independiente para cualquier geometría. ¿Ya? Y nosotros consideramos las geometrías cosmológicas. En el fondo, una métrica de Friedman, ¿cierto? Con la conexión de spin asociada, que solamente tiene componentes 0JK, y la torsión producto de esto sería esta de aquí, que vemos que tiene una componente que es vectorial y una componente que es axial, ¿cierto? Por el caso fermiónico, podemos despreciar este término de acá y nos queda solamente el segundo término de ahí, ¿ya? ¿Y qué va haciendo la componente axial? Viene siendo el producto entre este factor nu menos y este factor Q, ¿ya? Que sería esa la componente axial. Entonces, evaluamos esta conexión y esta contribución de la torsión en la ecuación anterior, y llegamos al siguiente sistema de ecuaciones, ¿ya? Esto de hecho se puede reducir un poquito con un poquito de álgebra, ya dada esta contracción, y en el fondo solamente vamos a tener este sistema de ecuaciones, donde uno ve que efectivamente los modos de polarización longitudinales de Einstein-Cartan no se propagan, pero la propagación de los modos de relatividad general no se da constante, sino que se da como conjunto de osciladores armónicos doblados. ¿Ok? Ahí pasaste a tiempo conforme, ¿no? No, la verdad que yo no pensé en tiempo en ningún momento. Siempre el parámetro de integración en el fondo acá es el parámetro de la geodésica, pero en el fondo es un tiempo propio. Claro, Un tiempo propio. En el fondo es un tiempo propio. Lo que era el parámetro de la geodésica en el fondo. Claro. Sí, la pregunta es buena porque ese mismo parámetro de la geodésica es la variable, ¿cierto? Para esta solución. Claro, pero en el fondo la solución que estamos presentando es algo así como el efecto Faraday, ¿cierto? Para onda electromagnética, solo que en este caso es para la onda gravitacional. ¿Ok? Yo tengo básicamente que voy a partir con un modo de polarización, por ejemplo, podemos imaginar una solución más libre, a ver. Claro. Vamos a pensar a ver. Tomemos un puro modo de polarización, que a tiempo cero va a ser equivalente a relatividad general. Entonces, este P1 sería el S11, ¿cierto? Por S1. Del P1 es 2, 1, 0. P02. Entonces, en principio, a tiempo cero, este modo está apagado.
¿cierto? Pero en la evolución se va a entender, se va a encender. Entonces, claro, ¿cómo interpretar esto? O cómo interpretar estas soluciones es, igual, diciéndolo coloquialmente, ¿no? Es que los modos de polarización se hablan uno con respecto al otro, ¿cierto? El modo lineal va a encender el cruz y por otra parte en la ecuación de abajo el cruz enciende el lineal. Ahora, importante esto, que esto cuando sucede, cuando hay torsión. ¿Ya? Y cuando hay torsión, cuando no estamos en el vacío. ¿Ya? Entonces, para ver eso, un poco más adelante a la ecuación de campo. Hay un detalle que quería mencionar aquí. Sí, sí. Otro detalle que se me escapó acá era que, bueno, en esta cosmología, a diferencia de la cosmología estándar, es que la cosmología en relatividad general depende solamente de un parámetro, que es el factor de escala. En esta geometría con torsión vamos a tener tres parámetros, que son el factor de escala, ¿cierto?, en la metricidad, pero en la torsión tenemos el factor nu menos y nu más, ¿ya? Nu más y nu menos. Y en el caso fermiónico, es el nu menos el que termina parametrizando, digamos, esta evolución en estos coeficientes. Eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que les quería mencionar? ¿Cómo estamos con el tiempo? Muy bien, yo medio lo creo. Bien. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, eso les quería mencionar. ¿Cuándo es que hay torsión? ¿Cuándo es que hay torsión? Aquí, a diferencia de la ecuación para la curvatura, la ecuación para la torsión tenemos una ecuación algebraica. Por lo tanto, no podemos definir algo así como un operador de onda asociado a esto. Entonces, la torsión es una magnitud que es no propagante, es un campo no propagante. Entonces, ¿cuándo vamos a tener torsión? Es cuando tengamos un tensor de spin no nulo, ¿cierto? O sea, cuando estemos en presencia de materia. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que en el fondo este efecto como Faraday rotación, o sea, gravitacional, sucede solo cuando atravesamos un conjunto de materia que genera torsión, ¿ya? Entonces, en particular el caso que nosotros estudiamos, lo considera algo así como una métrica de Friedman, ¿cierto? Tiene, digamos, superficie tiempo constante, ¿cierto? Esto está parametrizado en función de la cuadrivelocidad, ¿cierto? El pulsero. ¿Y qué es lo que genera torsión? ¿Qué es lo que genera torsión en esto? Fermiones que satisfacen la ecuación de Dirac. Entonces, de alguna manera estoy imaginando algo así como un gas ideal de fermiones que interactúan solo con el espacio-tiempo. Y eso es, bueno, un poco interesante, y algo que no he explorado, y algo que me gustaría explorar. ¿Qué significan estos fermiones que interactúan solo con el espacio-tiempo? De alguna manera podrían ser modelados, ¿cierto? O se podría extender el análisis para verlos como neutrinos estériles. Entonces, de alguna manera, la idea del cálculo es considerar que existe algo así como un neutrino estéril, ¿cierto? Un fermión que no interactúa, que genera torsión, ¿cierto? Y que de alguna manera se están solapando los fenómenos de la materia oscura con la torsión, ¿cierto? Se tratan como algo junto, cuando podrían ser en efectos diferentes. ¿Qué es un neutrino? Un neutrino estéril, en el fondo, es un neutrino que solo interactúa con el campo gravitacional. O sea, no tiene acoplamientos con el campo electromagnético, no tiene carga en el fondo. O sea, solo carga gravitacional. ¿Lo pones como con masa? ¿Cómo? ¿Con masa? Sí, sí, como un término con masa. O sea, tiene un término, una ecuación de Dirac, que tiene un término cinético, que tiene un término cinético, tiene un término de masa. El tema es el acoplamiento minimal cuando considera, donde tú tienes que tu derivado variante, a diferencia del QED, aquí tú tienes la conexión de espíritu. ¿Cierto? En la respectiva representación general. Eso. Eso sería mi presentación, la verdad, y respecto al trabajo que hicimos con mis profesoritas. Gracias.
Es como, mira, en este plano, tenemos más tiempo para preguntas. Sí, me comí las conclusiones. Sí, tenéis una conclusión. Sí, ya, bueno, claro, como mencionamos entonces, fue un caso similar a la rotación de Faraday, ¿cierto? Donde Faraday usaba, ¿cierto? Claro, hacía atravesar básicamente un rayo de luz, ¿cierto? Por un medio, ¿cierto? Que generaba un campo magnético inducido. Este campo magnético de alguna manera cambiaba la polarización inicial del rayo de luz, perdón. La idea, como mencioné acá, es la misma, ¿cierto? Que tenemos cierta materia oscura, ¿cierto? Cierta fuerte de torsión, que va a cambiar el modo de polarización de una onda gravitacional. Entonces, como dijo Faraday, ¿cierto? He logrado magnetizar, ¿cierto? Una línea de fuerza, o sea, iluminar, ¿cierto? Una línea de fuerza magnética, y he logrado magnetizar un rayo de luz. En esa misma línea nosotros como que distorsionamos un rayo de onda gravitacional. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones, cierto, de esta investigación? Cierto, es que la polarización de modos gravitacionales es equivalente a la de relatividad general, a diferencia, cierto, de que la propagación de los modos de relatividad general no es constante, sino que oscila en un ángulo que es proporcional a la geodésica. Y, y claro, la estimación de orden de magnitud, algo que me salté, digamos, en esta presentación, es que esta rotación, ¿cierto?, va a algo así como 1 grado cada 6 millones de años luz. ¿Ya? Entonces igual es un número súper pequeño y es algo súper difícil de medir porque yo refiero tanto el estado inicial como el estado final de la onda gravitacional, ¿cierto? Y si cambia 1 grado cada 6 millones de años luz, es difícil tener un instrumento de medición, ¿cierto?, 6 millones de años luz. Y bueno, trabajo futuro que se puede extender de esto, ya, como ya mencioné, considerar no solo el caso de la propagación, sino que ahora los casos de emisión, ¿cierto? Donde uno podría considerar un caso no de torsión débil, sino un caso de torsión fuerte, por ejemplo, o extender, digamos, la cosmología de estos neutrinos estériles como fuente de torsión. Y bueno, otra cosa que se puede hacer es encontrar estas mismas soluciones, pero a otra geometría de fondo, o sea, no considerar una geometría cosmológica, sino que tal vez considerar un agujero negro, ¿cierto? Una geometría esférica, y ver qué sucede, claro, no un agujero negro, obviamente, pero qué sucede si tengo un cúmulo de neutrinos estériles esféricos y tengo un patrón de Bond diciendo. Eso. No hay más que la pregunta. Sí, hay que lograr que ¿Podría, por ejemplo, ver que se podría observar estos modos de polarización, por ejemplo, en ondas gravitacionales primordiales? Sí, bueno. ¿Por qué lo pregunto? Para contextualizarlo un poco. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se tenía en cuenta, que está en la literatura, es que en épocas muy tempranas del universo es posible tener, digamos, tener, por ejemplo, ¿cómo podría llamar? Una sopa de partículas fermiónicas, por ejemplo. En periodos muy tempranos del universo, en donde podrían haber este tipo de interacciones donde pueden haber interacciones fermiónicas del tipo que aparece, ¿no es cierto?, en la ecuación de campo asociado a la magnificación. Entonces, una de las, digamos, de las conclusiones que dicen diversos autores en la literatura es justamente eso, que podría suceder en épocas tempranas del universo que se podría tener torsión. Entonces, en ese sentido se podría ver esos modos de polarización. Sí, bueno, yo la verdad no he hecho las cuentas respectivas, pero claro, por eso mismo, por lo que comentamos antes de que la torsión interactúa débilmente con los fermiones, uno esperaría que en regímenes de alta densidad fermiónica los efectos torsionales, digamos, fueran más significativos, ¿cierto? Entonces, en esa línea, como mencionas tú, en instantes iniciales del universo, donde teníamos alta densidad de materia fermiónica, la torsión pudo haber sido un campo relevante en cierto sentido. Entonces, claro, en esa línea, si yo quiero saber cómo fue la influencia de la torsión en ondas gravitacionales primordiales, debería resolver esta misma ecuación
pero ya cambiaría las condiciones de borde. En el caso ya no sería weak torsion, sino que sería strong torsion, y ahí la verdad yo no sé qué condiciones de borde uno podría utilizar. Y lo otro, pero lo que sí me imagino, es que si la torsión influenció la emisión de ondas gravitacionales primordiales, que es algo que lo igual yo divago bastante, la verdad, esto tuvo que haber dejado un remanente en las mediciones indirectas del fondo cósmico de ondas gravitacionales que se buscan en CMB, ¿ya? Porque en el CMB actualmente se buscan remanentes del fondo cósmico de ondas gravitacionales como desviación en las líneas de polarización del CMB. ¿Ya? Entonces, si la torsión afectó a esta onda gravitacional, o sea, replanteo, si la torsión afecta a las ondas gravitacionales, o sea, en principio tuvo que haber afectado la emisión de ondas gravitacionales primordiales, y por tanto debe haber una desviación, ¿cierto?, en esa predicción en la línea de polarización del CMB, ¿cierto? Porque la medición, los proposals actuales lo hacen respecto a la relatividad general, no respecto a Einstein Cartano. Entonces habría que buscar esa desviación con respecto a Einstein Cartano. Y yo creo que eso es como un proposal posible a todo esto, porque yo no puedo medir el estado inicial o el estado final de un patrón de ondas gravitacionales, pero sí podría haber esa desviación en el fondo cósmico de... Claro, porque bueno, igual tiene como un periodo de tiempo finito, digamos. Por ejemplo, posterior al periodo de inflación, donde justamente había este periodo de separación de partículas relativistas a partículas fermiónicas, pares fermiones. Por ejemplo, tomándolo como un estado inicial en ese periodo de tiempo, es como un estado final que vendría siendo el periodo actual. Podría ser como ese tipo de condiciones de borde. Sí. Bueno, en general, un comentario un poco aparte, yo tendría que incluir que el resumen temprano del universo la torsión era significativa. Pero claro, eso habría que extender los análisis de la torsión ya a algo cuántico, y eso es un análisis que la verdad nunca he hecho. O sea, tú vas a ver cómo hace el equilibrio de como perturbar en forma de PW, y ahí ver cómo la partida, Claro, como fondo de nota, y tú podrías hacer eso, analizar la ecuación que tenés, y ya tenés como un porcentaje de así tenés que perturbar sobre eso y analizar. claro, o sea, claro, sí, Claro, eso sería súper hacer la interesante estudio de perturbación en cosmología, pero ahora para la ecuación de Friedman, en el caso de Einstein. Claro, y correccionar eso. Claro, eso sería súper Y interesante. estas ecuaciones son conocidas, pues están en el paper de Rosenel y... Claro. Creo que ese es justamente súper interesante analizarlo, porque eso podría cambiar la formación de estructuras, o modificarla, según cómo Sí. cómo hacer estudios. Son interesantes. Claro, o sea, de alguna manera igual algo una influencia de la cosmología a nivel, o sea, de la materia oscura a nivel cosmológico que genera estos pozos potenciales. Entonces, si tenemos una torsiones, digamos, un cambio de la materia oscura, alguna influencia tuvo que haber tenido, digamos, en esa formación de la estructura. Sí. Igual, yo ahora más. Una pregunta. Cuando hablas de que en el límite de weak torsion se desvía tipo no sé cuántos grados por mucha distancia, ¿tienes algún estimado de qué tanto más o qué tanto menos se desvía cuando consideras el límite de strong torsion? No, estaría... No, lo otro igual, también comentando esto, esta desviación de 1 grado cada 6 millones de años luz es una estimación súper gruesa, o sea, porque lo que se busca no es una estimación precisa de este ángulo de rotación, sino que es saber si este ángulo de rotación está lejos o fuera de los umbrales de detección. Entonces, en ese sentido, ni siquiera hemos calculado el error, porque probablemente el error analítico de la expansión a primer orden sea mucho mayor que el error numérico asociado a la estimación del símbolo. Sí. Luego hay otras cositas que se podrían extender, en realidad el trabajo es súper sencillo. ¿Hay abierto colaboración? Claro, una duda extra, que cuando tú preguntaste como el álgebra de los errores, pues, había alguna supersimetría amplia. Esta cuestión, ¿tenía alguna realización en, por ejemplo, la ley de Eichmann? ¿Se puede decir si algo afecta el otro que hace una supersimetría?
El hecho de que sea supersimétrica es lógica. No lo pensaban. Sí, no, es que hay un detalle ahí. Es que cuando esto es supersimétrico, según yo. Y no es como los operadores. Sí. Es que según yo, ya yo no he explorado mucho en esta área. La verdad, yo utilicé operacionalmente este álgebra para mi cálculo. O sea, en el fondo también fueron relaciones de computación para mover los operadores diferenciales. Ahora, claro, esto igual es. No sé si es más profundo, pero es más general. Eso, es más general. ¿Por qué? Porque yo trabajé con este álgebra para una conexión de spin, ¿cierto? El punto que tú la conexión de gauge que puedes considerar aquí es más general. O sea, tú puedes considerar en realidad esto no como una conexión de spin, sino que como una conexión de gauge general, para un grupo de gauge más grande. ¿Me explico? Y ahí es donde entra la supersimetría. Cuando no solo consideras el grupo de Lorentz, sino que consideras el grupo de supersimetría. ¿Y te parece una cuestión particular? Entonces. Aquí, claro, es una álgebra particular. El tema es que esta álgebra tiene esta misma estructura, pero si tú cambias tu conexión de spin por una conexión más general, ¿cierto? Claro. Eso, entonces tú, por ejemplo, claro, aquí podrías considerar entonces no solamente el acoplamiento gravitacional, sino que también el acoplamiento con el campo magnético. Y esta derivada covariante va a tener una conexión de spin a un término del polipotencial, ¿cierto? Y así le puedes seguir sumando conexiones dependiendo en qué fibrado principal estés trabajando. Y claro, cuando tú ahí agregas como grupos de supersimetría, ahí es donde como esta estructura de superálgebra es útil en su signo. Eso. ¿Está en el archivo? No, todavía no se publica el paper. Lo que sí, la mayoría de esto está en estos 3 papers de acá. Lo único que no hemos subido, lo único que no se ha subido es la solución de la polarización. Pero, por ejemplo, en este paper, claro, en el primero aquí es donde se calcula la propagación anómala de la amplitud, en este segundo es donde desarrollan el álgebra del operador diferencial en Riemann-Cartan, y este tercero de acá es donde hablan un poco de la onda gravitacional, de la influencia de la torsión en la onda gravitacional, donde empiezan a hablar del análisis iconal y todo eso. Es un tema que la verdad el profesor Isolita le ha estado dando vuelta hartos años y como esta ecuación grandota para la polarización ha tenido como hartas formas hasta que se llegó, digamos, a algo ya más resoluble. Eso. ¿No te pregunto? O si no, una cosa no. Abajo, y en una media hora, 40 minutos, vamos a tener la segunda clase del curso de tecnología. Pero yo